olvidada, no hace mucho tiempo. Y yo creo que te preocupan muchas cosas a vos. Yo estuve leyéndote porque te sigo en las redes y te sigo en los artículos, además de ser muy amigos, y compartir muchas cosas, entre ellas el Parque de la Estación, del cual hoy seguro que vas a hablar. Tuvimos casi 20 años de lucha hasta que pudimos lograr el parque. Que después se les va a contar con mayor profundidad de qué se trata. Pero bueno, entiendo que estás preocupado porque no ves una ciudad integrada, una ciudad que tenga una estrategia, un plan estratégico a mediano plazo. Sé que te preocupa que el cielo se está perdiendo en la ciudad de Buenos Aires, que no lo podemos ver, que es un bien preciado. Te preocupa mucho la falta de cuidado del patrimonio y de una falta de políticas de Estado claras, que sean integrales, articuladoras con todas las problemáticas de ambiente que hay en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, conozco mucho todos tus saberes, todos tus conocimientos y tu preocupación. Vamos a empezar ahora con este módulo en el cual el seminario sobre ambiente urbano intentará en las 4 jornadas que hagamos una aproximación de temas que nos permitan tener una mirada reflexiva, compartiendo información y además para alimentar la mirada crítica respecto a la ciudad que tenemos, la ciudad que podríamos tener y de qué manera poderla construir, desde dónde viene y hacia dónde podemos ir. Yo ahora les voy a empezar a compartir algunas imágenes para darle contexto a lo que va a ser la charla que les voy a compartir con ustedes hoy. Así que ahora vamos a ver de compartir el archivo e ir relatándoles un poco el contenido, ¿no? Podemos decir que en la ciudad contemporánea, Buenos Aires no se caracteriza por ser una ciudad que tenga una buena calidad ambiental. Y esto no es por una cuestión que es del destino, el azar o alguna otra situación fortuita, sino que depende de las decisiones políticas que se toman y que esas decisiones políticas son una construcción en el tiempo, en el espacio, que nos dan resultados. Buenos Aires tiene un término de volumen, de espacios, de contaminaciones, de densidad de población, sea muy inequitativa, sea ambientalmente insostenible, pero prácticamente no se aplican políticas públicas que permitan ir corrigiendo o que generen un horizonte hacia generar políticas públicas que contrarresten el efecto del cambio climático o que mejoren la calidad del hábitat de las personas que habitamos en Buenos Aires. Ahora vamos a ver cómo compartimos el archivo para irles hablando sobre las imágenes que les voy a ir mostrando para que sirvan de soporte sobre los conceptos que les voy a compartir. Estamos resolviendo lo tecnológico. Mientras tanto, es la que tiene peor promedio de cantidad de espacios verdes públicos, que los tiene muy mal distribuidos y que podemos plantearnos una situación de dudosa calidad. Allá, completa. Entonces, lo que podemos decir es que si yo les muestro las imágenes que les voy a mostrar a otra, para decir qué cosas tenemos que hacer para que esta ciudad sea más sostenible, y les muestro esto, que es veredas en las cuales no hay planteras, no hay árboles. Veredas en donde hay espacio para que hayan árboles. En superficies que fueron hechas sin ninguna restricción de presupuesto en proyectos urbanos completos, a nuevo, como el Paseo del Bajo, en donde no tenemos que aplicar
políticas contemporáneas en términos ambientales, sino tendríamos que aplicar políticas del siglo XIX, que estamos en deuda, que es la implantación de arbolado público. El arbolado como sistema, no un árbol, sino como el sistema de arbolado público, es quizás el principal atenuador de los males urbanos contemporáneos, por un montón de cuestiones, que atenúa el efecto isla de calor, es un ralentizador de la caída de agua de lluvia, y eso hace que el agua vaya más lento a los drenajes y puede reducir probabilidades de inundaciones. Es un captador de humos, gases, polvo en suspenso y microparticulados que salen de la quema de combustible fósil de los vehículos automotores. El arbolado además es el que genera sombra, reduce los ruidos de la ciudad y ofrece la oportunidad de que haya biodiversidad. Pero no cualquier arbolado. El arbolado actual tiene que ser de flora nativa para que sea sostenible en términos de calidad ambiental y que sea soporte de fauna silvestre. Entonces acá vemos obras como la redención del Paseo del Bajo o la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre, donde vemos estas extensiones enormes, hormigonadas, de las que es inexplicable que no se apliquen políticas del siglo XIX. No estamos hablando del siglo XXI. Pero ahora vamos a ir a políticas que necesitamos del siglo XXI. Pero en principio, respecto al arbolado, tenemos mucho por hacer, porque no hay plan, porque lo poco que se hace no se hace de la manera correcta, y en ese sentido, poner en prioridad el arbolado público tiene que ver con proyectar el futuro, solidaridad con el futuro. Porque cuando plantamos un árbol, estamos poniendo un palo, que es un proyecto de árbol, que nos ofrecerá los servicios ambientales dentro de 10 o 15 años. Por lo tanto, tiene que ser una política estatal y no de gobierno. Una política de gobierno es creer en que tiene sentido hacer algo, que el resultado va a suceder en algún gobierno futuro que ni se sabe cuál va a ser, pero que no tendríamos ningún árbol antiguo como los que vemos en esta foto de Avenida Las Heras entre el Botánico y el Zoológico, que fueron plantados hace 100 años. Esta oferta de este volumen de árboles, con todos los beneficios ambientales que nos dan, porque actúan como equipamientos ambientales de la ciudad. Estos árboles están puestos artificialmente ahí, para que presten un servicio, tanto ambiental como paisajístico. Pero la situación es cómo planificamos algo para que podamos entender como sociedad que tenemos que entender que lo más caro en las políticas públicas es el tiempo. Y si nosotros queremos mejorar la calidad ambiental de la ciudad, tenemos que hacer cosas hoy para que las podamos disfrutar en un futuro de mediano plazo, ni siquiera de corto plazo. Entonces, plantar un árbol hoy significa mantenerlo bien, elegir el árbol correcto para el sitio correcto, que tenga el tamaño que quepa en la vereda que se pone, para que después no haya que podarlo. No hay que podar ningún árbol. El árbol bien puesto no necesita poda. Las podas le reducen la expectativa de vida a los árboles y nosotros necesitamos que los árboles que plantemos, cuando cumplan sus servicios ambientales, estén la mayor cantidad de años posible, porque cuando cumplan su ciclo de vida, tenemos que reemplazarlos por otro retoño que tardará entre 10 y 15 años en volver a prestar los servicios ambientales. Por eso un árbol es mucho más valioso que una columna de alumbrado. Un árbol es mucho más valioso que el cableado aéreo del videocable. Preservar el arbolado público no solo es plantar lo correcto, de la manera correcta, mantenerlo de una manera eficiente y poner todos los árboles que quepan en el espacio público. No pueden existir esas veredas que impunemente nos hagan perder calidad del hábitat porque están totalmente embaldosadas. Inexplicable que eso suceda. Pero esta foto que vemos, este arbolado, tan casi emblemático, porque en la ciudad de Buenos Aires hay pocos lugares con ese nivel de arbolado, sepamos que hace unos 60 años, 70 años, la escena era distinta. La escena que les comparto ahora es esta, que es una foto de fines de la década del 30, del mismo lugar donde vemos que hay más árboles. Están los mismos árboles que vimos en la foto anterior, más jóvenes, pero en el medio había canteros con más árboles porque después los sacamos para priorizar el tránsito vehicular. Lo que en función
a lo largo de décadas por priorizar el tránsito vehicular privado significó demoler ciudad, como la 9 de Julio, las diagonales, el ensanchamiento de avenidas, sacar canteros centrales de un montón de avenidas. Y hoy ya sabemos que cuanto más espacio le demos al auto, más auto vamos a tener. Y lo único que regula la cantidad de autos en la calle es el poder adquisitivo de quienes pueden comprarlo. Es insostenible seguir priorizando el tránsito individual automotor en la ciudad. Pero hace 100 años, la ciudad había hecho un plan, que se lo conoce como el Plan Noel, en donde mostraba, por ejemplo, estos proyectos, en donde todavía el auto no era tan relevante, porque era casi un objeto de lujo, y se planificaba que la ciudad tuviera prioridad peatonal y con un criterio no ecológico, sino más bien higienista, preecológico, podríamos decir, entender que había que poner mucha vegetación, tratar de poner jardines de frente en las edificaciones, poner mucho arbolado. Este plan no se cumplió, obviamente, y en donde se llegó a cumplir algo, ya en la década del 40, 50, 60, lo fuimos talando grandes cantidades de árboles para que puedan pasar más autos. No es necesario tener datos técnicos para poder saber que en esta ciudad no caben más autos. Los horarios de embotellamiento, cuando se calcula que la velocidad promedio de un auto en la ciudad de Buenos Aires es de 16 kilómetros por hora. Eso muestra la ineficiencia del auto particular, que es el principal contaminador en ruido y en aire de la ciudad, y también muestra el déficit de la infraestructura del transporte público. La ciudad no construye subte, ya lo sabemos. Abandonó la política del subte cuando otras ciudades del tercer mundo entienden que siempre hay que dejar una cuota de inversión para seguir extendiendo el subte en la medida que se pueda. Y no es excusa que no hay presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de ciudad del primer mundo, tiene un presupuesto en términos reales mayor que la ciudad de Madrid. Y no construye más subte cuando otras ciudades latinoamericanas que no disfrutan de un presupuesto tan abultado no han dejado de construir subte, o la ciudad de Buenos Aires en plena crisis 2001, 2002, 2003 siguió a un ritmo más lento, pero siguió construyendo subte. Pero también, ¿qué pasa con el transporte público de superficie? Tener colectivos que se mueven a combustible fósil es un anacronismo que esta ciudad, con el presupuesto que tiene y con el volumen de personas que transporta cotidianamente, es una de las cuestiones más cínicas con respecto a definir que esta ciudad hace algo por la sostenibilidad ambiental y contrarrestar el efecto del cambio climático. Podemos discutir si son colectivos eléctricos o si pueden ser trenes ligeros o tranvías, pero generar metrobuses, que no existen en realidad como sistema, son carriles exclusivos de colectivos, con infraestructuras caras, aparatosas, que simulan ser tranviarias, es para tener un resultado a corto plazo, pero que solo puede ser eficiente en algunos recorridos muy específicos, rectos en avenidas, que ahí sí se reduce el tiempo de viaje, pero no es la solución para una ciudad que en general su sistema de colectivos casi es igual a cuando estos colectivos reemplazaron la red de tranvías en el año 1963. No hay una adecuación a la movilidad de la población de esta ciudad y del conurbano adaptada a las realidades actuales. Y eso hay que llevarlo a sostenible. Todo esto que yo hablaba antes del arbolado, todas estas cuestiones de la contaminación, de la quema de combustible fósil para la movilidad de los automotores, generan una ciudad que genera un microclima adverso por el efecto isla de calor, esto de tener una temperatura mayor que lo que tendría que ser para la propia región, porque la ciudad capta más radiación solar y se transforma en una gran estufa, que además hace que los gases, los humos, los microparticulados, que son carcinógenos, se mantengan en el ambiente. Y vivir en un ambiente que en los veranos muy calurosos que tiene esta ciudad sean de diferencias climáticas que afectan la salud. El cuadro que les muestro ahora es un estudio que se hizo en la ciudad de Tucumán, pero que viene bien a compararlo con la ciudad de Buenos Aires. Vemos dos cuadras, a 100 metros de la otra, donde una está arbolada y la otra no. En el mismo día, a la misma hora, se tomaron temperaturas de verano. Ustedes pueden ver en la pantalla la diferencia de temperatura, donde creemos en la temperatura que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que digamos son 35 grados, pero al cruzar esa calle la estamos cruzando a 65 grados.
Eso nos deteriora la calidad de la salud, nos hace consumir más energía para refrigerar y son situaciones que se pueden paliar con cuestiones que a veces no requieren de grandes obras de infraestructura, sino de políticas sostenidas en el tiempo. En este caso, poner árboles, que es algo que es lo menos costoso, pero hay que planificar y no estar pensando en el próximo corte de cinta, o poder explicarle a la gente la importancia de ese arbolado para que sea valorado en el próximo corte de cinta. Hoy todas las ciudades del mundo están planteando cómo verdificar sus espacios públicos. Acá tenemos una escena de Utrecht, una vereda de Utrecht que era del barrio antiguo, en donde le sacaron espacio a los autos, y le sacaron el espacio a los autos no como una acción de marketing verde, en el cual corro la vereda, la ensancho, armo canteros, sino que hay una política de planificar el transporte de cargas y el tránsito de personas para priorizar que todo el transporte sea público, que la gente no sea punitivamente coercionada para que deje el auto, sino porque claramente sea mejor moverse en transporte público para abandonar el auto particular. En Países Bajos, que lo vienen sosteniendo esta política desde hace más de 3 décadas, hoy está mal visto moverse en auto. Los sectores que tienen más recursos para moverse en auto se mueven en bicicleta, porque la ciudad se transformó en una ciudad amigable, porque es seguro moverse en bicicleta, y eso genera obtener espacios disponibles. No es primero pongo el cantero en la vereda que la ensancho y corro el auto y después vemos cómo se mueve la gente, que es lo que hace el gobierno de la ciudad. Arma supuestas calles verdes, como Honorio Pueyrredón, calle Castro, donde la gente del barrio salió a oponerse porque sentían que le rompían el barrio, más allá de la diversidad de las posturas que generaron estos conglomerados vecinales, pero vos no podés transformar drásticamente el espacio que habitas sin procesos participativos donde la gente pueda asumir que le va a cambiar tan drásticamente un espacio y que claramente se puede evaluar que me va a mejorar la calidad de vida. Para generar calles verdes, de la cual particularmente adhiero plenamente, tenemos primero que generar políticas públicas del transporte para poder desalentar el uso del auto, reducir la cantidad de autos en calle y que la gente pueda tener espacios peatonales, en principio, veredas más anchas y ajardinadas, como esta foto que vemos, para tener nuevos espacios de encuentro social y no que la calle sea un lugar maniático, desapacible, agresivo. Acá tenemos otras fotos que son de Nueva York. Recientemente, en los últimos años, se están haciendo estos jardines en veredas que ensanchan, que además son jardines de lluvia, porque van a los drenajes, generando filtración, captación del agua en superficie, y todas estas situaciones son con flora nativa. El concepto de flora nativa es lo contemporáneo, no es una cuestión estética, no es una cuestión caprichosa. En el mundo se está reduciendo la presencia de biodiversidad por un montón de acciones antrópicas, las que hacemos los humanos. Las ciudades extinguieron las especies que existían en donde están enclavadas. Reinsertar flora nativa de la ecorregión donde está constituida la ciudad, además permite que se reinserte la fauna silvestre, genere relaciones ecosistémicas y requiere mínimo o nulo mantenimiento, pero además genera un vínculo ecológico con la población, donde se transforma el paisaje en un lugar mucho más interactivo, mucho más interpretativo sobre la calidad del hábitat y nos hace un paisaje mucho más agradable con sorpresas, colores, sonidos, formas. Y no son cuestiones que en el primer mundo las están haciendo porque les sobre plata. Digamos, son decisiones políticas que a veces requieren menos recursos que seguir embaldosando veredas, como ya sabemos que reincidentemente, y no se entiende muy bien por qué, porque a mí no me alcanza la explicación que pueda ser un acto fraudulento o de corrupción, sino que parece patológico cómo están cambiando veredas, en donde tapan planteras, las veredas mal hechas, de mala calidad, y que amplifican el calor de la calle, y que no garantizan mejor transibilidad porque después encima nos ponen un montón de carteles. París en sus calles angostas está fomentando mucho más el transporte público de una política que ya la tenía sostenida para
ensanchar la vereda y ese ensanchamiento sea verde porque consideran que necesitan verdificar lo que está tan consolidado de lo construido. Escenas que además hace de que, por ejemplo, en situaciones como Buenos Aires, que yo les voy a contar después algunos casos que no son gubernamentales, sino que son de distintos grupos vecinales que lo promueven, generan espacio de encuentro social, de vínculo, de disfrutar de una manera situaciones en calle que fortalecen el concepto de comunidad. El espacio público en Ciudad de Buenos Aires es muy agresivo, es muy constructor de individualismo porque nos expulsa. No nos da ganas de estar porque es ruidoso, hay olores tóxicos, hay además los espacios verdes, que tendrían que ser esos espacios apaciguadores, del encuentro social, de la contemplación, de la recreación, no lo tenemos muy cerca. Acá les muestro un cuadro hecho por Julián Corbaglia sobre datos de las Naciones Unidas del área de hábitat del año 2020, del reporte mundial de ciudades, donde muestra, ahí vemos distintas ciudades, el porcentaje de cercanía de tener un espacio verde público abierto a 400 metros de donde vivís. Miren dónde está Buenos Aires. Y la podemos comparar con Córdoba, con Montevideo, con Bogotá, ya no compararla con Londres, con Montreal, porque tenemos el prejuicio además de que el primer mundo parece que son más inteligentes, son más capos, no sé qué cosa. Nosotros podemos hacer cosas muy bien y las hemos sabido hacer en muchas ocasiones, y estas cuestiones son decisiones políticas, que las podemos construir, sobre todo si las hacemos a través de procesos sociales, y también nos apoyamos en las propias movidas sociales que hay en los barrios, que a veces tienen mucha más sensibilidad que el gobierno actual. Por lo tanto, el espacio verde público necesitamos que haya más, que esté más cerca, distribuido más equitativamente, para servicios ambientales, paisajísticos, recreativos, sociales. Pero en esa cuestión de cómo nos movemos por la ciudad, es necesario que se ponga de una manera realmente con convicción infraestructura ciclista. Digamos, no tenemos que inventar nada. Hay ciudades que ya han experimentado, corrigieron, volvieron a probar y ya tienen infraestructuras consolidadas, que es, apuesto el transporte público, saco autos. Y porque saco autos, también tengo espacio para generar ciclovías con infraestructura de seguridad. Cuando en la calle podemos andar en bicicleta de modo seguro, más gente se sube a la bicicleta. Y está demostrado por estadística que cerca del 80% de la población que hay en una ciudad puede moverse en bici. Digamos, no hay impedimentos en términos etarios, salvo situaciones que sean realmente de gravedad de disminución motora o una discapacidad motora. Y esto lo muestran ciudades que apostaron muy fuerte, como vemos esta infraestructura que le sacó espacio al auto en una avenida, generó un buen espacio para circular en bici y lo verdificó, donde no había tanto espacio para el verde. Y además, una ciudad donde hay menos autos, donde ponemos más verde y nos movemos más en bici, es una ciudad donde hay menos contaminación acústica. Nosotros tenemos que reducir lo maniático de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene mucho ruido, es una ciudad que tiene un nivel de contaminación acústica terrible y que no cumple con ciertas normas desde hace mucho tiempo de armar el mapa acústico que debe tener, porque ese mapa después requiere de políticas públicas para reducir el ruido. Hay algunos datos que toman medio arbitrariamente, casi con poca seriedad científica, pero nosotros sufrimos una ciudad ruidosa que nos saca calidad de vida y que nos afecta psicofísicamente. Que más gente se mueva en bici mejora la calidad de vida de las personas que se mueven en bici, mejora el ruido en calle y cambia toda la percepción del espacio público. Y hay menos contaminación del aire, digamos. Acá vemos dos escenas de transición en Países Bajos, cómo le fueron sacando espacio a los vehículos automotores para después poniendo árboles y poniendo ciclovías. Y acá les muestro un esquemita muy básico, pero que hay muchos esquemas según el ancho de calle, que ya está como muy estudiado, arreglado, para que vos puedas definir según tu espacio urbano estas prioridades, ¿no?
¿Cómo generar prioridad de espacios peatonales para que la gente recorra sus veredas como encuentro social, comercios, que haya bancos, situaciones en las cuales no sea de pasar rápido? Sean lugares donde te den ganas de estar, pero no pensados solamente como una extensión de los locales gastronómicos privatizando el espacio público. Acá vemos este esquema donde vemos carril exclusivo para el transporte público y no hay que armar grandes infraestructuras sobreactuadas como si fuera una estación de tren en medio de una avenida, porque además lo que tiene este sistema de Metrobús falso de la Ciudad de Buenos Aires es que salió carísimo y es para generar una representación de algo que no está bueno. Pues los que han estado en estas supuestas estaciones sabemos que en verano nos morimos individual, vehicular, en donde porque ya el tránsito se redujo, porque la mayor parte de la gente elige subirse a un transporte público o a esa ciclovía ancha, con un suelo liso, que siento que puedo ir a la escuela, llevar a mi hijo a la escuela andando en bici, y lo más verdificado posible. Hace poco nos construyeron unos viaductos enormes en la ciudad para subir el ferrocarril, supuestamente para favorecer el auto en la conectividad por abajo de esto y generar un montón de superficies nuevas con la intención de privatizarlas. Acá estamos en Villa Crespo, en donde son espacios que si en vez de estar pensados para el negocio de lo privado, pudiéramos pensarlo para resolver déficits de lo que no tenemos en la ciudad, estos trayectos de viaductos podrían ser ciclopistas. Digamos, ciclopistas es media y larga distancia de moverse en bici de manera segura para los recorridos más largos, donde hay gente que puede hacer 4 kilómetros, 5 kilómetros en bicicleta sin problema, pero sin obstáculos. Y que a los laterales se puede verdificar para que sean espacios verdes de uso vecinal en todos los lindes de estos lugares. Este es el espacio público que no tenemos, necesitamos, está ahí disponible y el gobierno de la ciudad lo piensa solo para negocio de amigos. Y yo les seguía hablando del transporte público porque puede haber decisiones que tienen que ver con cuál es el transporte público de superficie, porque el de abajo ya sabemos que es el subte. Buenos Aires fue la primera ciudad que tuvo subte y es la última en la fila hoy de construirlo. En superficie hay una alternativa que es el colectivo eléctrico, pero ya está probado, porque lo sucedió en otras ciudades, que lo que genera es mucho residuo electrónico con el consumo de baterías que son pesadas a nivel toneladas. El tranvía, volver al tranvía, ordena el tránsito, es silencioso, utiliza electricidad, no emite gases tóxicos de la quema de combustible fósil, y además es recuperar un pasado, cuando Buenos Aires fue la ciudad que tuvo la red de tranvías más grande del mundo. Hasta la década del 50, esta ciudad era conocida en las guías de turismo como la ciudad de los tranvías. Todo eso se destruyó por algunos negociados para priorizar que pasara todo al combustible fósil por el negocio de las petroleras en la época de Frondizi. En un tiempo récord, desarmaron, destruyeron un sistema tranviario que si se hubiera podido ir actualizando, hoy tendríamos una ciudad seguramente más sostenible. Pero esto no pasó solo en Buenos Aires, pasó en un montón de ciudades del mundo, pero hay ciudades donde pudieron tener reflejo y respuesta como estas que estamos viendo, en Países Bajos, en Alemania, pero también en País Vasco, o en Río de Janeiro, o en Ecuador, digamos. Yo tomo también los casos del primer mundo y del tercer mundo porque a veces parece de que hay una excusa medio cínica de que hay cosas que solo se pueden hacer en el primer mundo cuando hay muchos países latinoamericanos con presupuestos más exiguos que los nuestros, pero con mucha vocación y convicción, han tenido gobiernos que han podido apostar estas cosas y las llevan adelante. Es decisión política. Digamos, toda la plata que hemos gastado en infraestructura de metrobuses, si se hubiera pensado en un plan tranviario, pero no para las elecciones de 2 años próximos, sino para realmente llevarlo adelante en el tiempo, ya estaríamos disfrutando de estos mismos que nos gobiernan, algo que lo necesitamos. No es arbitrario, no es caprichoso, no es moda, son cuestiones necesarias para mejorar la calidad
del hábitat. Y acá les muestro, medio de los viejos, habían empezado a poner más autos en la medida que seguían fortaleciendo la organización, porque no solo es poner más vehículos en el transporte público, sino organizarlo bien, planificarlo, y empezaron a hacer esto, que es que los autos ya no pueden estacionar, porque el auto es un bien privado y la decisión de tenerlo es tu responsabilidad y no el espacio público no puede ser ocupado para las necesidades que tenemos todas las personas, que la mayoría no tienen auto. Digamos, entender eso. La mayor parte de las personas que habitan la ciudad no tienen autos, incluidos adolescentes, niños y gente que no puede pagarlo. En Utrecht transformaron esta calle en esto, cuando ya el nivel de intensidad del uso de la bicicleta lo justificaba verdificando. Y voy a ver si la conexión nos permite ver un videíto para imaginar y que cada uno lleve en su propia imaginación en qué parte de la ciudad que habita su aplicación de esta política, sabiendo que no es de un día para el otro. Pero lo podemos poner como un objetivo de un mediano plazo en el cual peatonalizar la calle, priorizarla para el tránsito apaciguado, lento, menos ruidoso, que escuchemos el canto de los pajaritos, que tengamos más jardines y que el espacio de estacionamiento esté ocupado por bicicletas y que no sea una mera expansión de locales gastronómicos, sino que puedan salir los niños a la calle sin riesgo que lo pisen autos, porque los autos en estas calles, si tienen que pasar es a 10 kilómetros por hora y sabiendo que son invasores de un espacio peatonalizado, es una decisión política que con el tiempo se puede lograr. Hay que discutirlo, construir los consensos necesarios y poder generar que los presupuestos públicos, en vez de andar poniendo tanta baldosa, se puedan poner en cosas con mayor convicción, con mayor sentido de que podemos transformar la calidad del espacio público que habitamos. El entorno de estos espacios que se apaciguan es donde se permiten que pasen los transportes públicos, que es donde pasen los vehículos que tengan que pasar de cargas, pero se generan islas urbanas donde la apaciguás, en ruido, en olor, en contaminación y en calidad. Barcelona generó su propia apuesta, que es la de la supermanzana. En la parte de la cuadrícula, lo que se llama el Gran Ensanche, no la Ciudad Vieja, es este modelo que lo llevó adelante Salvador Rueda, un funcionario de Barcelona que lo empezó a implementar, donde 9 manzanas es pasar todo el tránsito pesado de transporte público por los laterales del cuadrado que se arman esas 9 manzanas y el interior apaciguarlo. Apaciguarlo significa es desalentar el auto y si te tenés que mover, trata de usar el transporte público porque además vas a tener menos problemas, vas a viajar mejor. Y lo que hicieron, a ver si puedo sacar este cuadrado. Sácalo, por favor. Lo que hicieron fue, ya se va a ir porque hay delay y tarda en desaparecer. Este cruce de calles, en el ensanche de Barcelona, es así, ahí vemos una ciclovía, la prioridad de transformarlo en parte del corazón de la supermanzana fue poner en el medio de un cruce de calles un área de juegos infantiles. Digamos, muchos de los que estamos acá podríamos decir, pero es una locura eso, ¿cómo vas a poner el cruce de calle en un área de juegos infantiles? Bueno, porque quiere decir que estamos priorizando que el espacio público sea para las infancias que viven recluidas adentro de las viviendas particulares porque la calle es peligrosa. La calle hay que ganarla, que los niños vuelvan a jugar a la pelota, porque la calle no debe ser la prioridad de los autos. Eso se resuelve con transporte público y que los autos que circulan por la calle son solo los que no tienen otra opción, o porque viven por ahí, o porque es una emergencia y tienen que ir a velocidad casi peatonal, porque no nos sobra espacio público y el que tenemos lo que tenemos que transformar. Acá vemos, les voy a pasar varias escenas del antes y el después. Aquí vemos también una calle del ensanche de Barcelona con ciclovía, y a bajo costo, porque además lo están experimentando. En cada barrio ponen infraestructuras que puedan transformar el uso, pero no después llenarlo de actividades públicas, no, que la gente lo tenga libre y que hagan lo que quieran.
bancos, es poder ganar un espacio apaciguado del espacio público y que después lo tomemos con nuestra propia impronta y que la gente se organice para armar actividades. Si hay ya organizaciones sociales y actores sociales, lo tomarán porque es una de las cuestiones que están como preparadas para ganar estos espacios y ganarlos. Y hay una cuestión interesante en Barcelona, es que lo podemos identificar acá, que en la entrada de cualquier escuela se juntan padres, madres, abuelos, y es un espacio de mucho encuentro social que dura un rato. ¿Qué hicieron? Pusieron bancos en las entradas de todas las escuelas, ganándole espacio, que es lo que estamos viendo ahora, a los autos, para fortalecer la comodidad de un lugar en donde la gente se cruza, interactúa, y que es más importante que la gente tenga espacio para estar ahí sentado charlando que pasen autos, donde claramente está prohibido ir con el auto a estacionar en segunda fila para llevar el auto. En París están obligando a que la gente lleve a sus hijos caminando. No podés dejar el auto a menos de 2 cuadras de la escuela. Puede parecer autoritario, lo discutieron, pero dicen el costo ambiental, el costo de calidad de vida, de que vos, que vivís a lo mejor a 8 cuadras de la escuela, vayas con el auto a ponerlo, a estacionar en la puerta, bueno, son prácticas culturales que no se pueden hacer de modo autoritario, discutirlos, debatirlos con las comunidades involucradas y generar infraestructura después acorde que genere esta comodidad en donde claramente se le sacó lugar al auto para priorizar el espacio público con un fin muy específico. Claro, porque dicen, no, son los alemanes, son los suecos. Bueno, son los españoles también y son los romanos. En Roma, Italia, le están sacando lugar al auto, como vemos el arriba, el antes, y el abajo, el después, donde los chicos vuelven a jugar a la pelota en la vereda, en pleno centro de Roma, y los autos no pueden estar. Pero no son decisiones drásticas de un día para el otro. Son graduales, son discutidas, son consensuadas. Hay que estimular la seducción de lo que significaría ese cambio cultural si cambiamos la prioridad de cómo tomamos el espacio público. Y esto significa cambiar la calidad ambiental del espacio que habitamos. Ese espacio al que bajamos cuando salimos de nuestra casa a la vereda. Quizás lo más paradigmático es lo que yo les comentaba antes de Países Bajos, donde está tan mal visto moverse en auto y que cuanto más recursos tenés, peor visto sería que andes en el auto por la ciudad, y es para salir de la ciudad, que las calles se transformaron tan drásticamente que vemos situaciones como esta, donde está lleno de bicicletas estacionadas, donde lo que era vereda ahora es puro jardín, y donde pasaban los autos ahora es el lugar donde los chicos juegan con los triciclos, digamos. Y que alejándonos un par de cuadras de ahí es donde pueden circular de un modo, pero no como acá, pero pueden circular más vehículos automotores. El cambio de calidad de vida en la comunidad, en las relaciones entre vecinas y vecinos, entre los niños recuperando algo que tiene que ver con una construcción de ciudadanía, que es que los niños y las niñas no tengan que estar siempre acompañados de adultos para poder interactuar con otras niñas o niños, porque todo el espacio público es inseguro. Hay modos que no tienen que ver solo con grandes erogaciones presupuestarias, sino con decisiones políticas y sostenidas con el tiempo que nos pueden mejorar la calidad de vida del espacio que habitamos. Entonces yo les doy un ejemplo. Un barrio de la Ciudad de Buenos Aires que se gentrificó y que perdió población es el Palermo Soho. Palermo Soho no caben los autos de gente que no vive en el barrio, que va a consumir gastronomía, locales de moda. Son lugares para experimentar en serio el retiro de los vehículos automotores, y si vas a Palermo Soho los dejarás en algún lugar periférico y que entres a un lugar donde lo verdifiquemos, lo peatonalicemos y que no sea una ampliación para locales gastronómicos. Pueda fomentar el encuentro social y que no sea solamente porque tengo plata para consumir algo en la vereda. Digo, Palermo Soho porque es un lugar claramente que perdió población. Pero podemos ir a cualquier escena de otro barrio en donde la calzada vehicular, el delay está tardando en poner la imagen, la calzada vehicular es grande y podemos ir pensando en cómo constituir, se quedó colgada ahí la imagen. Les quiero mostrar una imagen,
¿Se está viendo? Ah, bien. Yo acá no la estoy viendo en lo que me... Bueno, es una imagen de caballito esta. En una zona donde, densidad media, en donde si hubiera una política pública, donde los consejos consultivos funcionen, donde el plan estratégico sea realmente participativo, donde el consejo del plan urbano ambiental sea realmente participativo, y generaremos procesos participativos de sensibilización hacia qué ciudad queremos ir y cómo modificamos esta estructura urbana, podríamos generar esas escenas que parecen utópicas, que en otras ciudades ya las lograron, a bajo costo y a una gran mejora de la calidad ambiental en términos ecológicos y en términos sociales, que la calle deje ser el espacio de nadie para ser el espacio de la comunidad que la habita. El paradigma actual lo llevó adelante París, con la ciudad del cuarto de hora. Ahí lo tenemos en francés, se los paso a castellano, la ciudad de los 15 minutos. Toda ciudad, desde hace un siglo, sobre todo desde que el movimiento moderno empezó a instrumentar planificaciones a largo plazo que nunca se cumplieron, son planificaciones que son ideales muy autoritarios, que los especialistas y expertos definen de cómo tiene que ser la ciudad y no se aplicaron. Hoy están cambiando al cronourbanismo. Es pensar la ciudad en la cual la gente pueda tener todo lo que necesita de la ciudad para su hábitat urbano en la cercanía. Que a 15 minutos caminando o en bicicleta estudie, trabaje, se recree, vaya a los comercios, consuma cultura, haga deportes, acceda a un espacio verde. Pensar como objetivo que la descentralización de una ciudad permita ir generando políticas públicas que descentralicen la manera en que nos movemos, en la manera en que articulamos, para que esas descentralidades no sean solamente desconcentraciones administrativas, son una política de largo plazo, pero que hay que empezarla en algún momento para que eso se llegue. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, fue reelecta con este plan que al principio le decían que era una locura porque le iba a llevar a la derrota electoral. Haber aplicado políticas públicas de modo transparente, de modo seductor y persuasivo, para que se pudiera entender como una ciudad tan consolidada como París, donde a ojos del turista es perfecta, pero que a los ojos del habitante no tiene nada de perfecta, y que necesitaba un montón de políticas públicas para mejorarla, hoy está funcionando. Como esas imágenes que les mostré antes, pero además interviniendo en la economía, interviniendo en la planificación para poder definir que se desconcentren las centralidades y que en una dispersión podamos lograr esta situación de la ciudad de los 15 minutos. En la ciudad ambientalmente sostenible necesitamos además, como una ciudad que tiene veranos tan tórridos como Buenos Aires y que cada vez va a tener lluvias más aluvionales, una política agresiva para la construcción de la mayor cantidad de techos verdes, cubiertas naturadas. Esto no es una moda ni un ejercicio diletante de jardinería. Esto requiere de techos verdes que no sean solo jardines en altura, sino que sea con plantas específicas que hagan que se consuma menos energía, que contrarresten el efecto isla de calor y al mismo tiempo aporten biodiversidad. Hay ciudades donde han definido como estrategia prioritaria esto, poniendo techos verdes en escuelas, hospitales, edificios públicos y la propia sede, como es este edificio que vemos acá de la Municipalidad de Chicago. Chicago en verano logró bajar 4 grados el efecto isla de calor. Tiene inviernos muy fríos y veranos muy cálidos por cómo generó subsidios, créditos y asesoramiento técnico para, y además normativas para construcciones nuevas, para masificar el techo verde, para que no sea una rareza singular. Es generar políticas públicas, que esto, claro, lo empezaron a hacer hace 20 años. Y hoy cambiaron el clima de la ciudad para mejor. Y además mejoraron la calidad ambiental de la ciudad, no solo por el efecto de calor. Hoy se ven en esa ciudad animales que se habían perdido porque muchos de estos techos ociosos, en los cuales no siempre son accesibles, pero son azoteas ociosas, favorecen la presencia de biodiversidad. Esta foto que les muestro ahora es un techo de una
planta fabril, de un supermercado, que al ser una cubierta naturada sostenible, no requiere ningún mantenimiento. La pusiste y te olvidás. Podés revisarla en 10 años, a ver qué onda, como que si tenés que hacerle algún toque. Y en construcciones nuevas no modifica el presupuesto de la construcción. En construcciones ya anteriores, por eso requiere de una ayuda estatal para poder subvencionar a los particulares, pero ahí no es un gasto, es una inversión, porque va a incidir en la calidad de vida de la ciudad. Les voy a mostrar solo unas imágenes porque ciudades como Buenos Aires tienen a los residuos sólidos urbanos como un gran despilfarro de recursos económicos con el presupuesto público, y la ciudad está más sucia que nunca y con políticas que realmente no solo no son sostenibles ambientalmente, nunca ha habido tantas ratas como las que tenemos ahora en la ciudad, donde incluso se desactivó el organismo que las controlaba, pero para esto en la tercera clase de este seminario vamos a tener específicamente a Pablo Mesa para que nos cuente sobre esta situación, pero no puedo dejarlo de poner en este ítem porque se ve en el paisaje urbano y tiene una afectación traslativa muy fuerte porque Buenos Aires no hace políticas activas con respecto a esto. ¿Cuál es el principal paisaje de la ciudad, el monumental, el singular que nos han convencido de que no existe? Es el Río de la Plata. Para esto vamos a tener la última charla con Antolín Magallanes, que nos va a estar hablando del río y las significancias históricas, actuales y futuras, de este escenario monumental, y que hoy, como me estaban contando, hay niños que viven en Flores, y que ya niños llegando a la adolescencia, y que nunca fueron a ver el Río de la Plata. Son construcciones hegemónicas de una ideología dominante donde nos trata de que no seamos ciudadanos y ciudadanas y que seamos meros consumidores para que elijamos hacer un shopping antes que ir a descubrir nuestro río. O el río en un proceso de restauración, imágenes como esta, hace 10 años eran difíciles de ver, pero que debemos salir de las fotos viejas que nos publican algunos medios y poder ir a encontrarnos con estos lugares para que los pongamos en nuestra agenda, en nuestra calidad de la demanda, que sean incorporados a lo que exigimos de quienes queremos que nos gobiernen. Y en este aspecto, Buenos Aires, como muchas ciudades del mundo, arrasó con toda su cuenca de arroyos, entubándolos después de haberlos contaminado, y como poniendo la mugre bajo la alfombra, la mejor manera era entubarlos y que ni siquiera miremos a dónde los estamos tirando todos los desperdicios. Este es un tramo, uno de los pocos tramos que tenemos de arroyos a cielo abierto supervivientes, que es el Sildañez, que este año se fue el mercado de Hacienda, va a dejar de recibir, ya dejó de recibir todos los contaminantes que recibía del ganado y lo que manejaba el mercado, y deja de aportar el riachuelo y deja de aportar el Río de la Plata. Pero en un montón de ciudades del mundo donde sucedió lo mismo, tomar políticas ambientales, de saneamiento ambiental y de mejorar la calidad ambiental es: limpiemos los arroyos que tenemos entubados porque no podemos seguir dejando que toda esa mugre bajo la alfombra termine en algún lugar. Entonces acá vemos en Países Bajos también, lo habían entubado, le pasaron una autopista. Generalmente donde se entuba un arroyo por arriba pasan los autos. Los autos son los que han hecho de todo. Con la excusa del auto, digamos, Buenos Aires, el nivel de demolición que tuvo de patrimonio es equivalente a si hubiéramos tenido varios terremotos. Y con respecto a los arroyos, todos los arroyos se los ha visto como lugares a entubar y tener oportunidades para generar circulaciones de vehículos como la que vemos acá, donde vemos 1968 estaba el arroyo, 1983 entubado, autopista, estaba contaminado, lo descontaminaron y lo volvieron a abrir. ¿Por qué? No solo es descontaminar un efluente, que en algún lado iba toda esa mugre, y controlar qué hacemos con la mugre que iba ahí para que deje de producirse, sino es recuperar espacios públicos que son muy singulares a la calidad de vida, porque donde hay agua hay más apaciguamiento, hay más tranquilidad. Si vos en un gran espacio verde querés generar un corazón de tranquilidad, metele un lago. Entre los bordes nos movemos y generamos el apaciguamiento. Esto es en Aarhus, en Dinamarca, un arroyo que hoy es uno de los principales espacios públicos de la ciudad, que hasta hace 20 años había sido entubado
y vemos la obra del entubamiento, y la gente ya ni se acordaba que estaba ahí abajo. Y el caso emblemático es en la capital de Corea del Sur, en Seúl, el Cheonggyecheon, que fue unos riesgos como el de Anne Hidalgo en París. El alcalde de Seúl apostó a que ese riachuelo que había sido entubado, se había transformado en una avenida, y que después arriba le pusieron una autopista porque tampoco alcanzaba para tantos autos, sacó todo, restauró ese arroyo, el Cheonggyecheon, generó una dinámica de reconversión económica en el entorno, y generó un paisaje muy singular que Corea del Sur, Seúl, lo había perdido, lo recuperó, y hoy es el lugar donde van los turistas, pero van los que habitan Seúl como el principal lugar de encuentro. Ese tipo después terminó siendo presidente porque mostró que pudo hacer esta obra y que podía generar otras cosas. Digamos, a veces, hacer que una ciudad pueda tener cambios de modos consensuados, muy drásticos, radicalizados para mejorar la calidad, tiene un alto nivel de riesgo. Pero la política transformadora requiere de esos riesgos responsables para poderlos generar. Acá vemos también en Singapur, Byong Park, que era un arroyo todo cementado, a cielo abierto, pero hormigonado, y que lo transformaron en el parque que se ve abajo, donde además el arroyo, ese parque que le hicieron es una planta de fitotratamiento a cielo abierto, donde la gente no siente olor ni nada, pero sabe que ahí se están tratando las aguas que vienen de más arriba, antes de volcarse al mar. ¿Qué haríamos en Buenos Aires con respecto a estos ejemplos? No voy a ir a lugares, el Maldonado que pasa por Juan B. Justo, que está muy densificado. No voy a ir a un caso que sería difícil interpretarlo. Voy a ir a un tramito que está en la avenida Comodoro Rivadavia, entre el espacio de la memoria Exesma. A espaldas de esta imagen, de esta foto, está la autopista Lugones. Allá al fondo está la avenida Libertador. A la izquierda está el Club Bouchard, que era un club náutico, y al otro lado Defensores. Este espacio es una gran superficie de asfalto que la utilizan como estacionamiento los clubes, los que andan por ahí, pero es un espacio regalado a la nada misma. Ahí abajo pasa el arroyo Medrano. El arroyo Medrano que alguna vez, hasta la década del 40, hasta ahí se navegaba. Y estaba el Club Náutico Bullardo con los muelles en ese lugar que vemos ahí, donde hoy está el Club Náutico Bullardo y está la avenida, se bajaban los botes por los que se iba al Río de la Plata, con ese puente que vemos ahí atrás ferroviario, que sigue estando del otro lado de la Lugones. Entonces podemos imaginarnos que esa avenida, ese tramo de avenida Comodoro Rivadavia podría transformarse en recuperar una escena de paisaje perdido, que es lo que podríamos decir de manera honesta y éticamente comprometida y con convicción, una solución basada en la naturaleza. No como a veces lo usa el gobierno de la ciudad para armar falsas soluciones como el supuesto arroyo que querían hacer en el Parque Saavedra, que era un simulacro de arroyo y el Medrano no lo tocaban. ¿Por qué? Porque este espacio, además, contrarresta efecto de isla de calor, genera biodiversidad, genera ese aporte de un espacio público muy singular que nos hace encontrar con relaciones de la biodiversidad, contemplación, recreación y encuentro social en un lugar que en Buenos Aires ya no tenemos, pero lo podemos tener. Y no requiere presupuesto, pero hay que ponernos una política pública para sanear el Medrano, de la cual no hay ninguna. La Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna política pública de saneamiento de sus arroyos. A lo sumo pone barreras para los sobrenadantes, basura en superficie en la desembocadura del río y con no muy buena gestión. Y vamos a una de las situaciones que tiene que ver con uno de los elementos naturales que menos reconocemos como patrimonio natural, que es el cielo. El cielo es el más monumental de los patrimonios naturales y que, domesticados por la cuestión de la densidad, como lo podemos ver en Vuelta de Rocha, en La Boca, hay muy pocos lugares en la ciudad donde dispongamos de grandes escenas de cielo. O lo podemos ver en un parque como el Parque Centenario, que porque tiene un lago estanque en el medio, genera esa oferta de ver un poco de la esfera celeste del cielo. O en la antigua Costanera Sur, frente a la Reserva Ecológica, tener ese horizonte donde nos permite tener una amplitud de cielo importante. Bueno, el cielo
se lo utiliza como un indicador para medir la densidad urbana. Y los estudios actuales de medición de densidad urbana dicen que en donde el cielo es apenas una raja allá arriba, muy chiquita, cuando miramos hacia arriba de edificios altos, genera un efecto muy negativo en la salud psicofísica de las personas. Primero, psicológicamente te afecta, porque produce estrés, produce depresión, hay un montón de cuestiones asociadas a la pérdida de observación del cielo, que ya están estudiadas con psicología ambiental, y que después te trasladan a problemas físicos. De esto ya hay estudios en todo el mundo que lo demuestran. Entonces, cuando discutimos el código de edificación, no solo discutimos la especulación inmobiliaria, no solo discutimos, podemos discutir cuánta gente queremos como horizonte que pueda vivir en esta ciudad y de qué manera distribuirla, sino cuánto cielo estamos dispuestos a perder o no. Porque cuando se demuele una casa patrimonial en una esquina, que antes el código no permitía que se fuera tan alto, entonces todavía no eran tan elegidas, y hoy las están arrasando porque les quitan la excepción patrimonial, solo perdemos esa casa, perdemos todo el cielo que estaba por encima de esa casa, y esto va a un ritmo acelerado desde el código que se modificó en el 2018 y que hoy estamos viendo de modo acelerado la destrucción de un montón de construcciones patrimoniales que se pierden para siempre, que generan un montón de residuos, de escombros, que es un pasivo ambiental, y perdemos cielo. La sombra no deseada es esa. Pero hay alternativas de conceptos de modelo, de cómo generar actualmente afrontar los desafíos contemporáneos del espacio público que necesitamos. Nosotros necesitamos más verde público, que sea más verde que cementado ese espacio público, que esté mejor distribuido, que tenga flora nativa para que sea cobijo de fauna silvestre, y un modelo es el Parque de la Estación. Digamos, a pesar del gobierno de la ciudad y por grandes negociaciones políticas que surgieron desde la oposición, pero propulsado por una lucha vecinal de 2 décadas, para que en el lugar donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de Buenos Aires, una antigua playa ferroviaria desafectada del uso ferroviario por las privatizaciones de Menem, no solo pudiera ser plaza, sino que se hiciera por diseño participativo, que se tuviera gestión participativa, que se respetara patrimonialmente edificios que no estaban catalogados, que eran del primer ferrocarril de Argentina, construidos en el siglo XIX, y que la flora nativa aportara esa sostenibilidad de flora con nulo o bajo mantenimiento para convocar fauna silvestre. El Parque de la Estación es una secuela del Parque de Flora Nativa del barrio de La Boca, que se inauguró en el 2006, el Parque de la Estación se inauguró en el 2018-2019 en 2 partes, que es instalar la flora nativa no como una cuestión meramente estética, sino como que la sociedad dejó más claro que es una demanda que tiene que ver con la calidad ambiental que el gobierno de la ciudad no aplica, pero hay mucha ciudadanía que lo tiene más claro. Y construye unos nuevos paradigmas estéticos. El asilvestramiento de esto genera que no solo me gusta por cómo se ve en una foto, sino como sucede, que después que les muestro imágenes más de los movimientos sociales que tenemos en Ciudad de Buenos Aires con estas cuestiones, la interacción con algo que no es estático, sino que es dinámico. Todas estas fotos que les comparto ahora es de flora del Parque de la Estación, toda flora nativa, que, como verán, rompe un poco el prejuicio de que la flora nativa no es linda, es espinosa, no hay mucha variedad. Eso es cuando no conocemos. Porque cuando la gran inmigración europea empezó a poblar esta ciudad, ya había sido extinguida esa flora. Digamos, todo ese paisaje a fin del siglo XIX ya prácticamente no quedaba, hubo que redescubrirlo. Y reaprender de las interacciones, como que en un lugar donde nadie había visto nunca una mariposa, a los 2 años que se inauguró este parque, ya se observaron 30 especies diferentes de mariposas. En Ciudad de Buenos Aires, si tuviéramos un soporte en mayor cantidad y bien distribuido de flora nativa, podríamos observar hasta 100 especies diferentes de mariposas, con comportamientos distintos, colores distintos, vuelos distintos, e interacciones distintas con incluso otros animales, aves que comen estas mariposas.
hacen a la calidad del paisaje, y la calidad del paisaje no es una cuestión banal, hace la calidad de vida de las personas. Detrás de las mariposas llegan las aves, porque la vegetación tiene que estar más madura, tiene que haber, primero llegan las aves insectívoras, que convocaron esa flora nativa, después llegan las aves frugívoras, que comen los frutos, las aves granívoras, que empiezan a comer las semillas de esos frutos, y después llegan aves que comen otras aves. Pero es parte del ciclo ecológico que sucede en la Reserva Ecológica Costanera Sur, pero que podríamos verlo en cualquier parte de la ciudad, y que de alguna manera nos estaría dando señales de cómo mejoró ecológicamente la ciudad, donde se pueden observar hasta 250 especies de aves silvestres. Buenos Aires es la o una de las ciudades donde tiene más biodiversidad posible de contemplar. Birdwatchers, observadores de aves internacionales, vienen a Buenos Aires solamente para ir a Reserva Ecológica en época de migraciones, para observar aves en Ciudad de Buenos Aires. Mueve turismo incluso eso. Y acá les voy a mostrar un círculo que es una síntesis de una gran cumbre de ciudades que se hizo en París en el año 2019, que fue promovida por Anne Hidalgo, en donde construye un círculo para definir las responsabilidades y quiénes debemos tener incidencia para 4 palabras que aparecen en inglés, que se las voy traduciendo, para tener una ciudad justa, una ciudad vivible, una ciudad sostenible y una ciudad resiliente, que pueda resolver sus pasivos, transformarlos en activos. Y cuando hablamos de justa, vivible, sostenible, resiliente, no como un marketing verde o greenwashing, sino políticas de largo plazo. Todas las ciudades son, por default, por naturaleza, insostenibles. Lo que podemos hacer con políticas correctas de mejorar la sostenibilidad ambiental es mitigar los pasivos ambientales, mejorar la calidad del hábitat, y para eso hay que crear conocimiento. Crear conocimiento es, esta ciudad tendría que tener un instituto propio de investigación de sus problemas urbanos para proponer sus propias soluciones, con acuerdos con el CONICET, con universidades. No es que tampoco hay que inventar desde la nada. Estamos en Ciudad de Buenos Aires, el lugar donde hay más profesionales e instituciones académicas y de investigación de Argentina. ¿Cómo no tenemos un lugar para investigar estas cuestiones? Aplicar ese conocimiento que creemos, que no solo tiene que ver conocimiento de cuestiones materiales, sino de gestión pública también. Y por último, de estas 3 patas que están alrededor de estas primeras 4 palabras, democratizar el conocimiento. Son cuestiones que hacen a una ciudad más sostenible ambientalmente. ¿Y a quiénes convocamos? A los privados, a las organizaciones filantrópicas, a las instituciones académicas, a los organismos gubernamentales de las diferentes escalas y a la sociedad civil en su conjunto, con todos los actores sociales que tenemos, desde asociaciones vecinales, sindicales, cámaras de comercio, ahí a patadas. El plan estratégico tendría que ser un recurso para aplicar estas políticas, que no sucede. El plan estratégico actualmente se pensó para proponer un modelo de ciudad de 6 millones de habitantes, y por eso se modificó el código del 2018. ¿Para qué? Para la especulación inmobiliaria. Ciudad para pocos, negocio para pocos, y expulsión a muchos, porque esta ciudad está perdiendo la diversidad que la caracterizó, al ser cada día más cara, más difícil vivir en ella, y generarla más inequitativa. Villas que cada vez crecen con bolsones de pobreza en el cual no se urbanizan como se debieran urbanizar, y un montón de edificios que se construyen para no ser habitados. 400.000 viviendas se calcula de modo conservador que hoy están vacías en Buenos Aires sin ninguna política pública que haga que se habiten. Entonces el alquiler es caro. Y por último tenemos en esta rueda, lo más alrededor, las personas que están involucradas con esto, científicos, desarrolladores de negocios, diseñadores, líderes de la comunidad, distintos tipos de funcionarios elegidos, profesionales de la salud, planificadores, gente de la cultura. Y termino con una mirada optimista. Esta ciudad está llena de espacios donde la gente participa, pese a que al gobierno de la ciudad no le interesa que la gente participe. Hace 15 años que gobierna
un color partidario que desarmó el presupuesto participativo, que los consejos consultivos los transforma en un lugar para desgastar y desmotivar a la gente. Las comunas no se transformaron en el organismo descentralizado que debían ser para tener cercanía con la comunidad para definir políticas públicas. No hay ningún avance en lo que define el artículo 1 de la Constitución de la ciudad, es que la ciudad se organiza a través de la democracia participativa. Pero yo les voy a contar algunos nada más, pero está lleno. La huerta de Plaza Irlanda, las huertas que se generan mataderos con el movimiento de mataderos verdes, el reciclador urbano, poniendo en vereda con neumáticos reciclados, huerta, y que además, todos estos lugares además son divulgadores, con mucha generosidad, van a todos lugares a explicar cómo puedes tener una huerta en tu balcón, en tu casa, en la vereda. Son movimientos sociales muy solidarios con el espacio que habitan. La huerta comunitaria de la Badri, donde ahí tenemos a Riachuelina, a Lorena Suárez saludando, que es la que vamos a disfrutar su próxima charla acá en este seminario que será el jueves que viene. Barrios arborescentes. Hay un montón de grupos pequeños que están haciendo eso que vimos en Países Bajos, en París, en Nueva York, pero que no lo hace el gobierno de la ciudad, que abren planteras, plantas nativas, lo de modo colaborativo, con sus propios presupuestos. Arbolitos de empedrado, otra calle al lado de las vías, pequeños relictos que construyen comunidad, sensibilidad, ciudadanía, muy maltratados por el gobierno local y en general por los gobiernos comunales. Mariposas Toay, un pasaje que se llama Toay, donde promovieron la flora nativa que es hospedera de mariposas. Todo con un acto, nivel de sensibilidad, de mejorar el espacio que habito. ¿El espacio que habito dónde? Cuando salgo de la puerta de mi casa. Parque Avellaneda, histórico, ser uno de los primeros el primero en que se consolidara una mesa de trabajo y consenso, y que recientemente empezó a volcarse a la revegetación con flora nativa y en plantaciones participativas. No es que viene un técnico y dice planten nativas, no, que la gente vaya, meta la mano en la tierra, sepa qué significa cada planta. El Parque Quinquela, el primer parque de flora nativa, que estuvo muy maltratado por la gestión macrista y que hoy en la Comuna 4 y con la Comar estamos apoyando la restauración de una mesa de trabajo, revegetación con flora nativa, plantaciones participativas, mucho trabajo de promover la participación de modo solidario, didáctico, pedagógico. Parque de la Estación, vuelvo al Parque de la Estación, ¿por qué? Porque se hacen acciones que debieran ser política pública cotidiana de todos los días, como que esta escena que vemos. Todos los sábados salen a recorrer con niñas y niños a buscar huevos, orugas, crisálidas, identificarlas, jugar con lupas, a interpretar, identificar. No ven estas cosas en un documental de National Geographic. La están viendo cerca de su casa. Y eso no es grandes recursos económicos, son decisiones políticas. Pero esto genera una mejora en la calidad de la demanda. Sube la vara con respecto a lo que puede reclamar la ciudadanía. Parque de la Estación, con gente que no sabía mucho de flora nativa, pero que entendió que era un valor, una vez que esto se consolidó, dice, ¿y por qué el resto de las calles que están alrededor del parque tienen todos árboles exóticos? Porque si fueran nativos, esto se derramaría. Y empiezan a entender conceptos de la ecología del paisaje, sin necesidad de haber leído ecología del paisaje, lo que es un corredor ecológico, lo que es el corredor bioecológico. A 3 cuadras del Parque de la Estación está la Plaza Almagro. Quizás la plaza que tiene la mayor colección de rejas de la ciudad. Más enrejada que la plaza, la única plaza que tiene Almagro, y que la cierran de noche. A 3 cuadras, si hubiera arbolado de flora nativa y la Plaza Almagro tuviera flora nativa, que es toda exótica, sería un puente de vínculo donde se fortalecería la fauna silvestre y mejoraría incluso la flora porque se dispersan las semillas, se generan polinizaciones. Y acá les muestro asociado a la movilidad sostenible. Adrián Sánchez, un maestro de primaria que organiza cada 15 días, cada 20 días el bicibús. Se juntan los chicos que van a la escuela en un horario anterior a ir a la escuela en el Parque Rivadavia y van por la ciclovía hasta su escuela armando un corredor de niñas y niñas yendo en bicicleta o en monopatín a la escuela. Esto es
empezar a entender cómo desde las infancias podemos empezar a tener una mirada con la ciudad crítica, porque no solo vamos, hacemos el recorrido lúdico, atractivo, sino que nos permite reflexionar desde temprano, ¿por qué no es más esto? ¿Por qué la ciudad no está diseñada para esto? ¿Por qué la ciudad eligen que no podamos ir a la escuela en bicicleta? Se podría hacer. Depende de las prioridades que establezcamos. Depende de qué nivel de solidaridad tengamos con quienes habitamos, en que no esté pensado, como dice Tonucci desde hace 30 años, que la ciudad fue pensada por varones, para varones de generación intermedia, que están sanos, que tienen trabajo y se mueven en auto. Si vos te alejás de ese personaje, empezás a tener problemas. ¿Quién está en las antípodas de ese personaje? Las infancias. Hoy las infancias de la ciudad de Buenos Aires no pueden hacer nada de lo que podían hacer hace 40 años, porque están inseguras en la calle, están inseguras en la plaza, se les tiene que construir agenda, no pueden jugar solas y solos con aventura, recreación en el propio lugar que habitan, no juegan a la pelota en la vereda, no juegan en la vereda. Eso son decisiones políticas. No podemos naturalizar que formamos gente en ese nivel de compartimento, de restricción de derechos, y que el área de juegos infantiles sea el corral de niños, porque nos resulta más cómodo a los adultos cuando tenemos la obligación de tenerlos que llevar a la plaza para que no se dejen de hinchar en casa. Hay que reflexionar mucho, porque cuando reflexionamos el espacio público, reflexionamos la manera en que vivimos. Cierro con algunas palabras. Paisaje nocturno. En la Ciudad de Buenos Aires lo estamos perdiendo. Más de 100 espacios verdes de la ciudad se enrejan y se cierran de noche. Dejan de ser espacios públicos para ser espacios públicos de uso restringido. En una ciudad que tiene poco, de noche baja mucho más ese dramático promedio de metros cuadrados de espacio verde. ¿Cómo puede ser que permitamos perder el paisaje nocturno? Con lo que significa para un montón de cuestiones y sobre todo en espacios urbanos de esta ciudad que son de sumo hacinamiento y especialmente en épocas cálidas. Y el paisaje nocturno también tiene que ver con la contaminación visual. ¿Cómo diseñamos nuestras calles que no estén arregladas solamente por las marquesinas y los carteles de publicidad? Hay que pensar las calles de otra manera. Eso nos agota además, ese nivel de contaminación visual. Infancias. Debemos reflexionar y discutir claramente cómo tiene que ser esta ciudad para las infancias. Las plazas, las calles, las calzadas vehiculares, el transporte público, cómo nos movemos, cómo nos recreamos. Esta cuestión que les contaba antes, ¿cómo podemos hacer accesible el Riachuelo, el Río de la Plata? ¿Cómo recuperar esas cuestiones para que las infancias sean protagonistas principal de la ciudad y no esa molestia secundaria que no sabemos qué hacer con ellas y en vacaciones de invierno la metemos en el consumo de que los que puedan pagar ir a los teatros de espectáculos infantiles porque no hay alternativas que tengan que ver con el espacio público? Perspectiva de género. Así como dije todo eso de Tonucci, el urbanismo feminista es el urbanismo crítico para decir qué pasó con las mujeres en la construcción de las ciudades. Las mujeres no las diseñaron, las mujeres no fueron pensadas, las mujeres con todas esas otras ocupaciones que los varones no hemos asumido a lo largo de gran parte de la historia, sufren la movilidad, la seguridad. El urbanismo feminista no es el urbanismo de mujeres, es el urbanismo que las incluye para que todos estemos incluidos en y salir del urbanismo obsoleto, anacrónico, reaccionario, que debemos reflexionar entre todas las personas que habitamos la ciudad. Hoy la perspectiva de género es central y para eso tiene que haber procesos participativos donde se puedan escuchar las voces de género. Y por último, una ciudad ambientalmente sostenible que necesitamos, que es urgente en términos de mejorar la calidad ambiental, requiere de instrumentos de participación social. De participación social activa, donde la gente pueda aprender a entrenarse en procesos sociales, donde pueda construir acuerdos para que tengan incidencia en la toma de decisiones. Es una construcción cultural.
no va a suceder de un día para el otro. Hay mucha gente que lo tiene claro y por eso hay un montón de trincheras en esta ciudad que tienen la bandera de la mejora de la calidad ambiental, de la equidad ambiental, del sostener que no están dispuestos a perder una ciudad bajo el mercantilismo de pocos. La participación social es algo que se construye entre todas, todos, todes, porque no es matemática. Podemos inventar y definir un montón de metodologías y de herramientas según los objetos que queramos definir. Espacio público, la seguridad, la transitabilidad, movilidad, la comunidad educativa, las comunidades que están alrededor de cualquier institución pública, sean hospitales, centros culturales, los espacios singulares, los deportivos. A esta ciudad le faltan infinidad de polideportivos. Para ir cerrando, lo que estamos discutiendo es el paisaje urbano. El paisaje no existe en la naturaleza. El paisaje es una construcción cultural que expresa la calidad del hábitat en el que vivimos. Definir cómo se ve ese hábitat es a través del paisaje que nos podemos poner como meta. Todo lo que les compartí son ideas para que reflexionemos, no son verdades, son posibles situaciones en la cual nos permitan imaginar una ciudad diferente, una ciudad mejor, una ciudad que nos trate mejor y que nosotros podamos tratarla mejor. Hay una frase tan vieja que ya se la adjudican a Quinticientos, que es: si querés saber cómo fue el pasado, mira el presente, que es su resultado. ¿Estamos conformes con el resultado? Si querés saber cómo será el futuro, mira el presente, que es su causa. Creo que como estamos en Buenos Aires tenemos una buena causa para intentar ser protagonistas de modo colectivo para tratar de transformarla de un modo más o menos, por lo menos, con los horizontes de lo que les estuve contando. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nos quedamos pensando muchas cosas, ¿no? Importante que es que legisladores y legisladoras inviten y convoquen a los que son sujetos protagonistas de estos hechos, ¿no? Que cambian o que intentan cambiar la calidad de vida o por lo menos forzar al sistema político a poner en agenda y a trabajar sobre lo que se trata de la modernización del Estado, de la descentralización, de aplicar las leyes que no aplican, por ejemplo, las herramientas de políticas públicas que se llaman un presupuesto participativo, un consejo consultivo, o la puesta en marcha de la ley de comunas, como vos decís, que creo que eso sería muy importante para poder resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con las necesidades de las comunas y que en este momento nos vemos completamente imposibilitados porque no existe la comuna, no hay ley de comunas y el presupuesto queda centralizado en los ministerios. Te quería, para terminar, como para que me des una reflexión, vos estuviste ese día, me parece que es importante seguir profundizando este tipo de proyectos de ley, y para cerrar te quería consultar y te quería escuchar tu opinión acerca de este tipo de proyectos que impulsan a través de vecinos y vecinas. No, digamos que lo que yo conté y que hay muchos más casos que las fotos que mostré,
es que si hubiera una vocación pública de instrumentos como este proyecto de ley que se pudiera aprobar, dispararía mucho más la posibilidad de que mucha más gente sienta como algo grato participar en espacios colectivos, solidarios, vecinales, como alguna vez constituyeron esta ciudad todas las asociaciones de fomento, bibliotecas populares, digamos. Hay que ir por esa restauración de las comunidades y los procesos participativos institucionalizados, como este proyecto de la creación de mesas de trabajo en espacios verdes públicos nuevos, es darle un respaldo institucional para que el tiempo que ponga esa gente esté claramente dispuesto a la toma de decisiones de que ese tiempo garantice la transformación del lugar en donde la gente participa y que sea proactivo, digamos, porque eso genera un círculo virtuoso. Tengo más ganas de participar, si eso me da satisfacción, mejor el lugar donde vivo, la paso bien, sin necesidad de ser amigo de todo el mundo. Todos estos grupos sociales priorizan lo colectivo, lo solidario, antes que quedarse en la casa diciendo estoy muy cansado porque vine a trabajar, pero estoy dispuesto a poner algo para mejorar la calidad de la comunidad en la que estoy. Cooperadoras escolares, cooperadoras hospitalarias, asociaciones vecinales, o grupos que surgen espontáneamente atrás de una calle, o en un parque, como por ejemplo el Playón Colegiales, que está peleando porque no le vendan 4 lotes más, para que no le dejen un patiecito verde, y que si ese parque se hace, tenga garantizado que salga a la mesa de trabajo y consenso si se aplica este proyecto que sea ley. Impulsado por el legislador Manu Socias. Correcto. Y además en un gobierno que pudiera tener la sensibilidad de esto, tendría complicidades con la propia población para mejorar la calidad de la gestión. Digamos, te mejora la calidad de la gestión si la población la sentís como socia en cómo hacer una gestión asociada. Bueno, ese debería ser el norte. Y no es solo una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Una ciudad, para que sea mejor ambientalmente, tiene que ir por ese camino. Es así, y si no, la pasaremos peor. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, damos por terminada este primer módulo. Muchísimas gracias, Fabio. Acá la tengo a la licenciada Lorena Suárez, que nos vino a visitar, que va a ser